serà un dia nostre, teu i meu, ja ho sabeu. Tindrem un cel sense sostre, arribarem allà on vulguem. Buenas tardes, estamos en la radio televisión del Casal Catalá en Guayaquil, Ecuador, en el espacio de arquitectura y arte. Hoy día tenemos una invitada muy interesante, muy agradable, Diana García. Bienvenida, gracias por haber aceptado la invitación, Dianita. Gracias por el espacio. Encantada. Tú eres una mujer que estás ahora muy conocida en el medio artístico, se habla muchísimo de ti en los medios de comunicación, tanto escrito como hablado, y en el ámbito artístico, ¿no? Vamos a ver, poco a poco, vamos viendo tu biografía y vamos parando para tratar de hacer hincapié en los puntos más relevantes. Entonces, para que la conozcan, su nombre es Diana García y trabaja bajo el seudónimo de Diana Gardeneira. Es artista visual y diseñadora gráfica ecuatoriana costarricense en 1981. Vive y trabaja en Guayaquil. Cuéntanos esa etapa, Diana, de Costa Rica. ¿Qué estuviste haciendo por allá? Bueno, mi relación con Costa Rica fue con mis papás. Nos fuimos a vivir allá. La primera vez fue en el 93, un poco por el trabajo de mi papá, nos fuimos toda la familia, pero volvimos al año, y luego justo cuando fue el año 2000, que hubo toda esta crisis en el país, que todo el mundo salía, yo justo me gradué del colegio en el año 2000, entonces mis papás dijeron, no, tenemos que ver, o sea, ir a otro lado, que la cosa de Guayaquil, en Ecuador estaba difícil, ¿no? Entonces, con toda mi familia nos fuimos a vivir allá a Costa Rica. Entonces volvimos porque siempre nos encantó, o sea, quedamos enamorados. Desde esa primera vez fue una cosa de que toda mi familia somos enamorados de Costa Rica. Y siempre estamos volviendo y regresando, entonces nuestra vida siempre está así. Y yo justo entonces lo que hice fue estudiar diseño publicitario, porque en esa época yo quería estudiar artes visual, artes, quería ser pintora, siempre quise, me encantó el arte toda mi vida, y mis papás me decían, no, es que te vas a morir de hambre, típico. Ten cuidado, todos hemos pasado por eso, sí. A muy pocos artistas los papás les han apoyado. Entonces me dicen, mira, lo más cercano a las artes visuales es diseño gráfico, me dicen. Y yo te podría dar un poquito más de plata, según ellos. Exacto. Entonces así fue como un poco así, y yo no sabía, yo en esa época tampoco me revelaba mucho, yo todavía estaba muy así, como que seguía lo que me decían un poco. Entonces, sí, pero realmente sí me sirvió, o sea, fue un poco como que pataleé, no me gustó, entré, al comienzo me gustó, pero ya después como que la parte de la computadora y eso yo ya no quería, me quise salir, estudiar en otra universidad, pero ya luego me di cuenta que ya había empezado, sí. Ya mejor terminaba. Entonces quedé y estuve trabajando como diseñadora gráfica en una agencia, en una editorial de revistas, ya en Costa Rica. Estuve 8 años viviendo allá. Entonces luego mis papás se regresaron y me quedé sola con mi hermana. Entonces éramos nosotras dos trabajando o sea, igual no nos queríamos regresar, pero ya luego como que coincidimos las dos al mismo tiempo que nos regresamos para Ecuador. Y estaba trabajando también en una agencia de publicidad, y me acuerdo que yo pensaba, no, yo quiero estudiar arte, y coincidió que cuando nos regresamos, el ITAE, creo que ahí empecé a ver como que en el periódico, justo aparecían artículos en el periódico del ITAE, así que ganan, todos los concursos de arte que estaban ganando eran del ITAE. Y vi que era justamente Javier Patiño, que estaba de director, y él había sido justo también cuando yo estaba en el colegio, le había dado un año el sexto curso. Ajá, entonces como ya lo conocía fue como que, ok, bueno, por ahí voy a regresar. Te enganchaste ahí. Sí. Muy bien. Bueno, es un inicio, ¿no? O sea, partiste tú del diseño gráfico. Sí. Igual el diseño tiene arte, ¿no? El arte no tiene diseño, pero el diseño tiene arte. Tal vez sí. Eso comenzaste ya en tu carrera artística, o también cuando eras adolescente, ¿te gustaba también la pintura, el arte? Sí, también. De hecho, en el colegio estaba la carrera, bueno, yo estuve en bachillerato internacional, entonces me acuerdo que tuvimos la oportunidad de que teníamos estas como especialidades, así en quinto y sexto curso, que era como biología, química o arte. Claro. Entonces a mí me gustaba la química, pero
rarísimo, pero yo dije no, pero más me gustaba el arte, entonces dije no, yo me voy por acá, ¿no? Entonces eso me ayudó bastante como a tener el primer contacto con lo que era el arte. Ajá. El inconsciente, ¿ah? Sí. El inconsciente lo tenías ahí en el arte. Sí. Entonces esa fue tu primera etapa, ¿no? Y tenemos que eres licenciada en Artes Visuales en la Universidad de las Artes, tecnólogo en Artes Visuales del ITAE y tecnólogo en el diseño publicitario de Uberitas, Costa Rica, de lo que ya hemos hablado, ¿no? Y has participado y gestionado exposiciones en varias galerías y museos locales. Cuéntame, ¿ha sido fácil conseguir estos espacios para ti en esta época que tú recién empezabas o ya habías terminado el ITAE tal vez? ¿Cómo se maneja aquí en Guayaquil estos espacios para los jóvenes que comienzan? Sí, o sea, cuando estábamos todavía en el ITAE fueron mis primeras exposiciones, entonces todavía estaba estudiando en los últimos años más o menos, y me acuerdo que creo que en esa época no habían, como que todavía no nos invitaban a nosotros a exposiciones, a mis compañeros de esa época, pero creo que por eso justamente decidimos como nosotros mismos hacer nuestra primera, como que organizarnos, autogestionarla, curarla, organizar todo, nos dividimos las tareas muy bien, éramos 6, creo que fue una de las primeras exposiciones que se llamaba Scarbo, y fue en una galería, y fue también toda una aventura, y buscar espacios que, claro, que obviamente como no era tan fácil en cualquier galería que uno le den, entonces fuimos a esta casa, a la Sino Fabiani, que queda en Las Peñas. Entonces ahí fue un espacio súper lindo como para trabajar y tener nuestra primera exposición con mis compañeros, ¿no? Que era como más fácil también de manejar porque éramos entre amigos haciendo esto, es como, digamos que la confianza y aprendíamos juntos también. Pero ese fue como, sí fue nuestra primera manera de nosotras mismos tomar la iniciativa para organizar. Exacto. Y hacerse conocer, ¿no? Fue la primera vez, ¿no? Y así, poco a poco, ya pudiste entrar, me imagino, en galerías, ¿no? Tuviste éxito, hubo gente, tu grupo fue conocido ya. Sí, o sea, poco a poco algunos se fueron saliendo a otras carreras, a otros intereses, entonces también fue como que me quedé yo y un par de amigos más, sí nos graduamos del ITAE y salimos y fuimos a distintas galerías, entonces también hicimos una exposición organizada, bueno, más tarde en Cuenca, pero fue como lento también, como que, digamos, o sea, la gente que nos conocía eran los mismos del medio artístico, seguía siendo como los mismos del ITAE, ¿no? Sí. Bueno, así es normal, así se comienza, ¿no? Ajá, así se comienza. Qué bien que hayan tenido esta iniciativa para exponer. Tu interés por los materiales, los colores y las texturas te ha llevado a desarrollar otras obras desde medios como la pintura digital, tradicional, expandida, dibujo, fotografía, instalación, grabado, así como proyectos de carácter social. Pero bueno, paremos un poquito en esto nuevo, entre comillas, de estas técnicas, ¿no? Que manejas tú muy bien, que es la digital tradicional. Bueno, la tradicional lo sabemos, ¿no? Pero la digital y la expandida. Convérsanos un poquito más sobre estas técnicas. Bueno, entrar al ITAE para mí fue también un abrir de ojos de lo que podía ser el arte, porque para mí, y también a muchos nos pasaba que queríamos simplemente ser pintores y ya está, muchos de los que entramos al ITAE, pero cuando nos enseñaron sobre lo que era el arte contemporáneo, todo lo que hay detrás, o sea, todas las técnicas, no solamente se queda, qué sé yo, en dibujo, pintura, escultura y grabado y ya está, sino que hay también, o sea, el video, el performance, el happening, yo qué sé, de todo. Hay tantas cosas que no me imaginé poder, o sea, las instalaciones también, o sea, todas esas formas de utilizar el arte como una especie para vivirlo, como uno lo puede vivir no solamente de forma visual, sino también con todos los sentidos, ¿no? Entonces me gustó mucho, en la época del ITAE lo que estuve justamente desarrollando una obra que se llamaba Construcciones Espaciales. Esta serie tenía que ver con mi entorno, el espacio interior, el espacio exterior, cómo el orden y el caos que hay en los dos sitios pueden dialogar. Son muy parecidos, pero
quizás hasta se va como un poco expandiendo, entonces un poco el caos de mi casa, que yo también tengo todos los materiales, me encantan, o sea, este mueble, la textura del mueble, la textura, qué sé yo, de las plantas, los colores, eso me ha llamado la atención siempre, entonces era como de esa manera explotarlo y hacer poner un microscopio a esto que yo estaba viviendo dentro de mi casa y a la vez afuera. Entonces, y entonces empecé a hacer estas instalaciones, hacía como unos cuadros de 1 metro por 1 metro con cerámica, por ejemplo, o con esponjas, o con telas, haciendo como especie de ciudades o ideales de ciudades, cosas que con la memoria, o sea, no necesariamente seguían esta estructura realista, sino más bien era como ideas, impresiones, ¿no? Mías. Entonces, y eso creo que es un poco lo que se ha mantenido todavía, ahora que he cambiado a otro tema que es ya más a lo relacional, entonces, y hacia la comunidad y que son otro tipo de formas de hacer arte también, ¿no? Pero creo que luego me di cuenta que no me podía quedar en la pintura sola, ¿sabes? Me pareció como que... Muy limitante. Sí, ajá, como que tenía que ponerle todo ahí. Entonces, si hacía un dibujo, le pongo pedazos, o sea, también hago collage y le pongo objetos y cosas. O sea, no puedo quedarme en ese pequeño, simple dibujo. Para mí se me queda corto, entonces me encanta, por lo menos visualmente, como que ver cómo se puede explotar eso y cómo la vida real puede estar plasmado en esta cosa que es bidimensional, o sea, en esta imagen, esta composición bidimensional. Sí, porque al ver tus obras realmente uno siente, huele, toca, visualizando todas estas texturas y colores. Efectivamente, no te quedas simplemente en la línea, en el plano, vas más allá con el volumen, con las texturas y un ambiente que realmente uno entra en tus pinturas, efectivamente. Justo cuando visitamos con mis alumnas al salón de Julio, es que no lo podían creer. Estaban pero abismadas viendo y cómo habías logrado una armonía a pesar de las texturas y a pesar de los colores. O sea, el ruido visual, el ruido no molestaba, al contrario. Es una armonía total con la temática. Muy interesante. Claro, sí, es como, o sea, yo no me había dado cuenta cómo todo esto que tenía yo de base al comienzo de mi obra, y ahora, hoy en día se mantiene, que es eso también, cómo los colores, las texturas y las capas también, más que Estamos nada. visualizando algunas obras tuyas. Esa es de La gallina malcriada de Ana María, pero esta es mía del Salón de Julio que ganó, de octubre que ganó el segundo premio. Sí. Sí, pero la de la izquierda es del colectivo La Gallina Malcriada. Es tu colectivo que perteneces, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ya vamos a hablar esa temática también. Pero esas son acuarelas de Ana María González, en realidad. Una compañera tuya. De La Gallina Malcriada, es que por ella se llama el grupo así, porque con su forma de ver a las gallinas nos inspiró a nosotras, ¿no? Mira tú. Ahí está el Salón de Julio. Sí, ajá. Mira, mis alumnas, ahí están realmente hipnotizadas. Sí, y es algo que también yo quería, o sea, bueno, que se vieran todas esas capas de ropa. Es también un reto lograrlo. Toma mucho tiempo hacer esa composición y también que sea como que se vean las texturas de las telas también, porque a veces se ven muy planos, las transparencias hace que no se vean. Por ejemplo, acá hay muchos más efectos en las capas de la composición que en el del Salón de Julio. Entonces acá todo se ve mucho más plano, que es uno de mis primeros cuadros, está aquí. Entonces ese se llama Putita. Entonces, pero también es como tenía efectos como, no me acuerdo, bueno, tipos de efectos entre capas y hace que se pierda. Entonces me gustaba también eso un poco, como que quedara esto como medio plano también. Pero ya con el del Salón de Julio yo quería que se viera como las formas, los volúmenes de cada tela, de cada vestido, de cada hasta el hilo, que poderle ver el hilo acá de las telas. ¿No? Sí, lo lograste muy bien. Y háblanos de la parte de proyectos de carácter social que involucra a la comunidad. Justamente estamos viendo una imagen de este tipo de proyectos que tú estás haciendo. Cuéntanos un poquito.
Ujú. Sí, este proyecto se llama Yo sí te hago todo. Es un proyecto de arte colaborativo para generar espacios de diálogo sobre violencia de género. En Guayaquil específicamente, pero vale para cualquier sitio en realidad, ¿no? Entonces la idea es enfocarnos en las cifras en Guayaquil. Entonces, cada pedacito de tela es una mujer que ha sido víctima de violencia de género en Guayaquil y está sostenida por un imperdible en esta gran tela que se ve ahí como amarilla, ¿no? Son de colores como pasteles, perdón, de tonos piel en realidad. Entonces intentan ser tonos piel. Entonces son distintos colores y cada una mide 2,5 metros por 40 centímetros de ancho. Entonces son como telas, al final quedan como cortinas, ¿no? Puestas, instaladas. Verticales, ¿no? Ajá, verticales. Entonces estas telas lo que hacen es que queremos, o sea, como yo sola no puedo plasmar esta cantidad sola, la cifra en el país las cifras oficiales dicen que el 60% de las mujeres han sido víctimas de violencia de género en el país. Entonces yo estoy enfocando esa cifra a Guayaquil, entonces son 700,000 mujeres. 700, nada que ver. que es hartísimo, pero claro, igual es más. O sea, para mí es... Por supuesto. O sea, 60% es... Lógico. 60%, no es 60%. O sea, yo cuando siempre ando preguntándole a todo el mundo, cuando estoy dando estas preguntas, o sea, contando sobre mi trabajo y esto, y siempre ando preguntando al público toda la vida así como, ¿quién ha sido víctima de violencia aquí? ¿No? El 90% alzan la mano siempre. Y es entre el 90 y el 100% alzan la mano. Entonces, y eso preguntas a la persona, a la mujer, y esa mujer tiene un entorno. Y en ese entorno seguramente sabe que hubieron otro tipo de acosos y violaciones, ¿no? Uh-huh. Sí, es terrible, realmente. Sí, o sea, por ejemplo, ya caminar por la calle y que te digan estas groserías en la calle, ya la gente piensa que es normal, entonces que ya no nos queda de otra que aceptarlo. Entonces, por eso tampoco las mujeres no lo consideran cuando le preguntan ¿qué acto, qué te ha pasado de violencia, qué evento te acuerdas de violencia de género en tu vida. Y las mujeres lo que realmente tratan de pensar es momentos más fuertes, digamos, que haya habido golpes, por ejemplo, pero no piensan en el impacto de la violencia psicológica, ¿no? De la violencia de los verbal. Acosos, de los... Sí, o sea, caminar por las calles de Guayaquil es algo espantoso. Todos los días lo tenemos, yo lo vivo todos los días. Sí. Y para mí o sea, estoy muy, muy enojada por eso. Tenía que hacer algo. Y no es nuevo. Ajá, en mi época, cuando estaba en el colegio y teníamos que salir, vivíamos en el centro, era terrible. E incluso se me viene a la mente, no sé si escuchaste algún momento, en Guayaquil era famosísimo el hombre de la galleta. No me suena. Sería bueno que lo investigue. No, ajá. Para ti no, pero investígalo, ¿no? Era un señor que vendía galletas. Si no me equivoco, eran galletas de amor. Y él andaba en el centro con un depósito, un frasco grande, y ahí vendía las galletas. Uh-huh. Y él caminaba, y mujer que pasaba, él lanzaba los piropos. Se hizo tan famoso porque sus piropos eran prácticamente versos. E incluso lo sacaban en el periódico, me acuerdo, en ciertas revistas de los diarios, que lo ponían, y que como que nadie pensaba que realmente era una ofensa. Porque claro, él te hablaba maravillas. Él hablaba maravillas, ¿no? Si así eres con la forma de caminar y la rosa que cae, bueno, pero eran unos versos. Y con esto que tú actualmente lo haces, se me vino, apenas yo vi tu trabajo, ¿no? Y yo me acordaba del hombre de la galleta, y lo que acabas de decir, a nosotros hasta nos parecía agradable o chistoso, y en el medio de Guayaquil también. ¿Tú qué opinas? Si son versos agradables, igual para ti es una violencia verbal, el hombre debe de respetar y no lanzar estos... Es que, bueno, yo creo que depende de la época también. Por ejemplo, me parece que antes quizás había más respeto, pero sí, o sea, no había tanta violencia como ahora, me da la impresión. O sea, que sean tan de frente y ya ni siquiera intentan a decir ninguna frase bonita. O sea, solamente dicen cosas horribles. O sea, lo más suave que a uno le pueden decir en la calle es muñeca o sea, muñeca tal. Pero, ajá, exacto. Entonces es como, no sé, o sea, antes quizás yo creo que eran otros tiempos,
hoy en día las mujeres estamos tan como, o sea, todos los días recibimos tanta violencia, así, pero o sea, caminar, ya, más que nada las mujeres que caminan en la calle, ya, porque yo pienso que incluso tener un carro, o sea, ya ese para mí es un privilegio tener un carro y no tener que estar caminando a todos lados. Entonces, pero no todas las mujeres pasan por eso. Entonces, claro, pensando en estas en quienes tienen que caminar día a día, entonces es estar condicionado a esa negatividad de los hombres. Entonces, si viene alguien a decirme algo lindo, así, creo que ya uno no puede tomar lo bonito, no hay cómo. Imagino, claro. Es demasiada negatividad, entonces uno no se imagina. Después le están, incluso a uno le dicen buenas tardes y ya uno está como, uy, no, ya me quiere hacer algo. O sea, pero es porque uno vive con ese miedo. Entonces, pienso yo que hoy en día no deberían igual decirse cosas de ningún tipo de cosas, porque así sean bonitas, porque son personas extrañas que están pasando al lado de uno. Entonces hay que respetar más bien la privacidad de una mujer, y más bien pensar que justamente si viene con miedo, mejor no le digo nada. Entonces hoy en día sí pienso que es así. No sé, comparando con antes, como digo, no sé si será distinto. Quizás había un poco más de respeto, quizás. Difícil, ¿no? Habría que investigar bien, pero sí también pasaba situaciones bien difíciles cuando tú, por a veces motivo, caminabas, sí, nos encontrábamos también con miedo. Y yo pienso que es una cuestión de educación, es cultural. No sé qué piensas, ¿por qué existe esta violencia? Vemos sobre todo en los países tercermundistas. Si en los países desarrollados hay otro tipo de violencia, pero esta violencia y este acoso hacia la mujer, tú no lo ves. Al menos en Europa, muy difícilmente un hombre se atreve, porque sabe lo que va a tener como respuesta, e incluso legal. Entonces, ¿por qué tú piensas que aquí esto no termina? Porque te digo que en las generaciones pasadas también existía, ahora existe, y por supuesto me imagino que los términos han de ser mucho más grotescos, por decirlo así. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, yo pienso sí, es algo cultural totalmente. O sea, tenemos a los hombres que piensan que son dueños de la calle, por ejemplo, el espacio público, y ya con eso se sienten en el derecho de atacar a una mujer o decirle sus groserías, porque piensan que, o sea, las mujeres somos vistas como objetos. Entonces acá, por lo menos sí, es otra mirada, y es algo cultural, no es algo de hombres y mujeres, quienes son más machistas. El machismo nos atraviesa a todos por igual y hace que seamos, no nos demos cuenta y aceptemos ciertas normas, y a otros... sí, o sea, y por ejemplo que digan como esto de, bueno, es que si va por la calle así, vestida de esa manera, ¿qué esperabas? Si va con esa misma falda. Entonces es como, hombres y mujeres dicen eso de echándole la culpa de la ropa. Las mujeres dicen eso, exactamente, ¿no? Entonces ya con esas mentalidades uno ya sabe que eso es, el machismo está en todos, en absolutamente todos. Entonces, y quitarlo va a ser difícil, pero yo sé que estamos logrando algo, por lo menos hoy en día. O sea, así sea este cuadro quizás que acabo de hacer para el Salón de Julio, quizás estas obras no hubieran tenido el mismo impacto hace unos años, hace, qué sé yo, 10 años, cuando empecé a estudiar en el ITAE, porque en esa época no se hablaba de estos temas. No se hubiera comprendido el mensaje, tal vez, ¿no? Sí, había que aceptar más cosas, o sea, incluso la misma sociedad, o sea, también esto... legalmente, o sea, imagínate cómo es posible que hace, qué sé yo, 20 años recién pudieron legalizar, en el 94 me parece, fue que legalizaron que el esposo no le tenía que pegar a la esposa. O sea, imagínate hace 20 años, o sea, que yo solo pienso, o sea, mis papás, o sea, yo cuando era chica, o sea, mi mamá podía haber estado en peligro, digamos. Imagínate. Y uno no piensa en esas cosas, o sea, hace 20 años no es nada, o sea, 30. O sea, entonces, el país está súper, con las leyes, está tan atrasado. Y entonces necesitamos de eso, por eso justamente ahora este es el momento para empezar con esos cambios de conciencia, ya que estamos cambiando. Y puede ser que en Europa estén más adelantados, pero en cambio viven otro tipo de machismos también. Sí, entonces sí no están tampoco lejos o sea, porque nos ataca a todos. También tiene que ver con el capitalismo del mundo que nos rodea. Entonces, bueno. Sí, son muchas cosas que van de la mano, ¿no? Pero... me parece muy bien esta iniciativa tuya y tu constancia y tu lucha,
y tienes un movimiento, justamente, hablemos de la gallina malcriada. Sí. Cuéntanos, ¿qué es la gallina malcriada? Sí, bueno, la gallina malcriada nace también de esta, un poco también de la ira del medio, de cómo es posible, de dónde estamos las mujeres, porque no nos encontramos, no nos vemos representadas en ninguna parte. Entonces sentimos que la historia está siendo escrita por hombres, por los mismos hombres de siempre. Todos los artistas genios siempre vienen de la mano de hombres. No siempre estamos viendo quiénes son las artistas mujeres genias, ¿no? Y eso es algo también, un fenómeno mundial, o sea, no es como que también pasa solo aquí, pero siempre estamos un poco más atrasados, ¿no? Pero en todo caso, para nosotros era ver en los libros de historia o ver cuando hacen exposiciones que siempre están, que no hay muchas mujeres, no hay tanta representación, o que incluso han dicho de frente, no hay mujeres artistas. O sea, es una frase que me lo dijeron a mí hace unos 2 años, y no podía creer que esto, o sea, que digan eso. O sea, ¿dónde estoy yo entonces? O sea, ¿qué pasa con mi existencia? Claro. Entonces, y así somos un montón. Nos dimos cuenta que si uníamos fuerzas, uníamos las quejas, podíamos hacer un entorno más seguro y más hasta saludable para todas las mujeres artistas. Entonces nos dimos cuenta que no éramos las únicas sintiéndonos así. En el medio nos estaba oprimiendo, entonces necesitábamos un poco acompañarnos en la lucha. Entonces hicimos la gallina malcriada para eso y para darle a conocer a Guayaquil, a Ecuador, que sí hay mujeres artistas. Cuando dicen eso de que no hay mujeres artistas, o sea, es mentira, simplemente es porque no estás viendo con los ojos que deberías ver. O sea, estas personas que dicen eso están escogiendo a quién ver y siempre son hombres. Entonces queremos un arte más diverso, un arte más inclusivo, porque en la sociedad, o sea, imagínate, somos el 50%, 51% somos mujeres en el país. Exacto. Somos mayoría. Somos más. ¿Y por qué los hombres siguen llevándose todos estos premios? Se llevan los premios, O presencias en los espacios, en los diferentes espacios. Exacto, siempre. Sí. Entonces luchamos por eso, contra eso, o sea. Ok, me parece extraordinario, pero tengo una duda. He visto un poco, ¿no? Cuando se reúnen, cuando tienen los talleres de la gallina malcriada, y leo que es solo para mujeres. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué no los hombres? Porque sentimos que empezaron siendo reuniones, los talleres abiertos de la gallina malcriada son espacios para que las artistas cuenten sobre su producción artística a otras mujeres, a otras personas, también queer, géneros disidentes, o sea, no necesariamente, o sea, personas feminizadas, tienen que ser como personas que no tienen la voz normalmente. Entonces, los hombres siempre tienen la voz, o sea, cuando hay un hombre presente en un grupo, en una conversación, digamos, en un aula de clases, por ejemplo, si es que hay un hombre presente, ya las mujeres la interacción siempre cambia. Cuando la manera en que las mujeres, por ejemplo, participan en las clases siempre es menor que la de los hombres. Por alguna razón, nosotras decimos que los hombres tienen la seguridad. Nosotros necesitamos la seguridad de un hombre bruto. Porque los hombres, hay hombres que dicen cualquier cosa. Si el profesor dice sí, hace tal pregunta y los hombres responden cualquier barrabasada, no les importa. Con tal de actuar, sobresalir. Y muchas mujeres por alguna razón, y también esto es mundial, también he visto que es mundial. Entonces, que no hay tantas voces de mujeres hablando, pero cuando estamos solo entre mujeres, la cosa cambia. Es como que hay más confianza, podemos decir más cosas, compartir, incluso denunciar. O sea, imagínate que en uno de estos talleres abiertos te encuentres con tu ex. O sea, ¿quién va a poder decir ahí, bueno, es que hablar sobre violencia, si está el ex ahí, qué sé yo, el ex que también es artista, no puedes denunciar y darte cuenta y conversar las mismas cosas. Entonces quisimos crear estos espacios seguros para nosotras, porque sentíamos que nosotras estamos en este momento con esta, o sea, no sé, un poco como necesitamos sentirnos seguras, y la manera de sentirnos seguras es por lo pronto entre mujeres. Entre mujeres, comunión de mujeres. Ajá. Sí. Y porque entre nosotras nos elevamos, podemos como ser más, crear, o sea, podemos decirnos,
eres valiosa, eres inteligente, eres demasiado talentosa, ¿me entiendes? Todas esas cosas necesitamos que alguien nos lo diga, porque el medio no lo dice, el medio nos está invisibilizando. Entonces, sí, puede ser el hombre más feminista del mundo, pero este espacio no son clases de feminismo para hombres. Estos espacios son espacios para nosotras, para sanar. Me parece muy bien, sí, quedaba esa duda. Y, por ejemplo, es la educación, como habíamos dicho, pero la educación desde los niños, ¿no? Veo que tú estás trabajando este proyecto de las sábanas con las mujeres que van contando el acoso, la agresividad que han recibido. ¿Quiénes son esas mujeres? Son de distintas instituciones. Yo me acerco, estoy tratando de ir, es un poco como buscando la mayor cantidad de voces posible para debatir, o sea, como problematizar la cifra del 60% de las mujeres. Entonces quiero que en Guayaquil, o sea, no solamente mi círculo cercano, sino fui, por ejemplo, con las adolescentes privadas de libertad acá en Guayaquil. Fui a la Isla Trinitaria, a un centro cultural. Fui al suburbio, en Aprofe, en la 40 y la B, estuve con adultos mayores ahí. Estuve también en la Casa de la Diversidad, esto fue en el centro, con un grupo LGBTI. Ahora voy a trabajar con la Fundación Mariana de Jesús, con el CEPAM he trabajado, entonces hemos ido como a Monte Sinaí, entonces son distintos puntos de Guayaquil en todas partes y tratar de coger la mayor cantidad de historias. Porque pensando, si se hace este trabajo también con niñas, con niños, ¿no? Porque esa es la manera de educar, ¿no? Sí, los grandes podemos cambiar, no fácilmente, pero son los niños los que tienen que realmente recibir estos mensajes para que no se repitan. Hay que cortar el hilo, ¿no? Entonces, porque da pena, pero estás con niños y tú ves niños, hombres o mujeres, que ya tienen el machismo. ¿Por quién? Inculcado por los padres. Entonces yo pienso que no solo se trabaja en las universidades, en los colegios, sino que lo más importante, ¿tú no crees que son las escuelas? Trabajar con los niños. Sí, totalmente. O sea, el proyecto, por eso también sí he hecho con todas las edades. También fui a una casa de acogida, por ejemplo, con niñas y adolescentes. ¿Y qué tal ahí con las niñas? O sea, lindísimo. Salíamos como... Me imagino. Ellas, o sea, súper curiosas y súper atentas a todo. Y también igual había que ir con mucho tino también, con mucho cuidado, porque ellas mismas tenían sus propias experiencias duras de vida. Entonces, son... totalmente necesario llevar, o sea, como el arte puede llegar a estas personas, a tantas personas, y de cierta manera como transformarnos a todos, porque claro, yo también termino como que súper emocionada, o sea, con todo este proceso, con esta obra, pero sí he estado trabajando, por ejemplo, con el CEPAM también tienen una labor súper interesante con los niños, tratan de hacer estas charlas, talleres con marionetas para crear conciencia sobre estos temas de la violencia e identificarla, ¿no? Por supuesto. Y me parecía increíble que yo fui acompañándolos también porque como yo no conozco mucho, quise también aprender cómo son las estrategias del CEPAM con unos talleres para ir entendiendo cómo puedo yo aproximarme a los niños también, porque no soy terapeuta, simplemente estoy como de forma muy casual, digamos, tratando de estos temas, ¿no? Entonces trato de aprender lo más que puedo de distintas formas. Entonces, cuando fui al CEPAM, fui a una escuela con niños de 10 años, creo que eran, y los niños sabían todo. O sea, le hacían preguntas así, ¿dónde te pueden tocar? ¿Dónde no te pueden tocar? Y los niños eran aquí. O sea, en voz alta, lo hacían como un juego, pero ellos entendían y tenían las palabras que yo también me ponía como un poco con dudas, con recelo de que, no puedo decir esto de aquí, quizás es muy fuerte. ¿Cómo me expreso? Pero ellos saben todo. O sea, ellos ya son, por lo menos en el CEPAM, por lo menos con estos sitios a los que están yendo, se necesitan se necesita mucho más, por supuesto. Entonces, en lo público como en lo privado, ¿no?
Claro, sí, por Esto, supuesto, porque es la clave, o sea. Es la clave, los niños, la infancia, Sí, ¿no? yo creo que sí hay esperanza, o sea, quizás estamos un poco todavía luchando con esto, pero creo que lo que se está haciendo muchas cosas, pero sí, es necesario que hayan más fundaciones trabajando con esto, que el Estado también se preocupe más por esto, porque los niños tengan más educación clara, porque Exacto. también hay muchos casos, el problema es que incluso en el país, los casos de violencia, sales a la calle y te pasan estas cosas, pero también en las casas también hay peligros. Hay niños que tienen problemas o sea, el problema del incesto no ha sido tipificado. No, ¿cómo es posible que no sea tipificado? Entonces hay las violencias que hay intrafamiliares son enormes. Sí, no necesitas salir a la calle. Exacto. Muchísimas veces y a todo nivel, económico, por hablar... Sí. De todos. En todo. Es un problema muy, muy serio, ¿no? Y lo mismo si uno va al campo. Tú encuentras y como que ven normal. Sí. ¿No? Entonces ahí es el trabajo, ¿no? Sí. A través de tu arte tú consideras que como bien acabas de decir, hay esperanzas. El arte lleva a un cambio en la sociedad, en la comunidad. Sí. Totalmente. O sea, yo al comienzo pensaba, no puedo hacer nada, el mundo está tan mal y no voy a poder cambiarlo, y era un peso enorme que tenía encima, pero yo pienso que ya con haber creado este proyecto, así sea, llegarle a una persona o a 2 personas, así se les olvida el resto. Entonces, estamos generando cambios en no solamente, o sea, en esas personas, esas pequeñas semillitas o incluso en la gente que está, o sea, alrededor de otros proyectos, o sea, pensando, si yo estoy haciendo este proyecto, pueden hacerlo de otras maneras, o sea, pueden como que, pienso que el arte es clave para poder entender y como que racionalizar un poco estos temas, que no sea tan pesado, y poder decir, bueno, identificar, dejar que sea normal esto de cuando uno está siendo violentado. O sea, así como yo tampoco me había dado cuenta que había sido violentada, pero digamos, al ser minimizada. En mi caso, la violencia que yo he recibido ha sido por no ser, el hecho de saber que no han habido mujeres suficientes en el arte local. O sea, que no estemos en los libros de historia y eso también es violencia. La discriminación es violencia. Entonces, pero todo esto sí, es un sistema muy grande, pero definitivamente sí se están logrando cosas muy, muy lindas. A través del arte. A través del arte, sí. Y este tipo de arte social y trabajando con la comunidad, ¿se relaciona para ti con la política? Sí, o sea, ya estos cambios son políticos inevitablemente, o sea, porque ya igual pienso yo que o sea, cuando estamos hablando de personas que han sufrido violencia y, por ejemplo, cuando uno quiere denunciar, o sea, ya se está metiendo en temas de, bueno, lo que está la fiscalía, cómo está reaccionando, las leyes, cómo nos amparan. Le han quitado plata al tema de feminicidios, o sea, en el país, o sea, y entonces no tienen recursos para defender, para ayudar a las mujeres que tienen estas boletas de restricción, sí, o sea, imagínate, o sea, que hayan mujeres que estén muriendo con la boleta en la cartera. Entonces, no está bien todo esto que está pasando, y el Estado tiene que reaccionar, tiene que ser más fuerte y defender a la gente que está. Entonces, sí, estos pequeños proyectos pienso que igual pueden generar cambios políticos de empoderamiento. Estamos empoderándonos entre todos, creando conciencia de que esto no está bien y que tenemos que cambiar las leyes y luchar porque hayan leyes más fuertes y que las mujeres no sean revictimizadas cuando van a denunciar, porque ya es un trámite engorroso tener que denunciar. O sea, y conozco a gente cercana a mí que ha denunciado simplemente acoso, y que les han dicho, es que si no te ha matado, si no te ha clavado con un cuchillo, o sea, ¿qué te puedo hacer? Así como, pero me amenazó, me dijo que me cuide, que ya voy a ver, o sea, y tienen que estar corriendo por sus vidas, o sea, corriendo por las calles de Guayaquil viendo que no estén, o sea, imagínate ese miedo de que te puedan hacer algo, ¿no? Entonces, ¿y cuántas mujeres viven eso? Porque en las fiscalías, o sea, les aceptan las denuncias y esto, pero son, a ver, ¿y qué te hizo? Ay, ya, ay, así como, o sea, ya es violencia incluso desde ahí, desde cómo receptan estas denuncias. Por supuesto. Y aparte de ti,
hay otras artistas o artistas que están tratando de hacer cambios. Creo yo que estas nuevas generaciones que están saliendo con las licenciaturas, con las maestrías y por nombrar a la Universidad de las Artes donde tú obtuviste tu licenciatura, ¿no? Es que todos o casi todos están por la misma línea tratando, como debe de ser, que el arte hable por sí solo o capacite, auxilie y concientice a la comunidad, a la sociedad, o solamente eres tú o muy pocos. Sí, no son tantos. O sea, cada uno tiene distintas maneras de ver. Por ejemplo, los graduados, los primeros de la promoción de graduados de la UARTES, digamos, si lo vemos desde ahí, o sea, todos hemos tenido distintas formas de crear y de hacer y de conectar. Entonces, no necesariamente estamos haciendo arte con la comunidad, no todos. No todos. Por ejemplo, la que sí está haciendo ahorita cosas es Lorena Peña, María Lorena Peña. Ella tiene una obra que trata de conectar el espacio público y también un poco como una crítica a lo que es la ciudad. Entonces ha hecho encuestas y obras con la comunidad. Entonces sí crea a partir sin la comunidad su obra no estaría funcionando ahorita. Entonces de ahí está ciertas artistas hay artistas que están haciendo temas de género, pero no necesariamente tienen que ver con crear conciencia sobre la violencia, en realidad. Tal vez quieren también hacer conciencia de otras temáticas. Sí, exacto. O sea, es que la mayoría de lo que hacen son cosas sobre la ciudad, por ejemplo. O sea, la mayoría de artistas ahorita coinciden en que trabajan con la mirada hacia la ciudad. Hacia la ciudad, el desarrollo, los espacios. Ajá. Entonces, y que es un poco lo que yo estaba haciendo antes también, cuando estaba en el ITAE, pero más bien yo dije como ya, me quiero un poco salir de esa línea porque veo que todos estamos en lo mismo. Entonces dije, ¿cómo puedo yo cambiar? Y coincidió que también estaba, como que me hice feminista y dije, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo puedo yo llevar el feminismo, conectarlo con el arte? Con el arte, entonces, con tu profesión. Ajá, era un poco, al comienzo esa transición me costó trabajo porque fue como, sentí que no estaba siendo consecuente. Bueno, realmente estoy empezando, así que también no es que tengo una larga trayectoria y que dice, uy, no, el cambio. Pero igual era como extraño, no sabía cómo hacerlo precisamente porque era joven. Entonces, y esto fue como en el 2014. Entre el 2014 y 2016, que fue más o menos mi transición, digamos, en la que estaba justo investigando sobre temas feministas, y luego dije, ya finalmente en el 2016 dije, o sea, no puedo hacer otra cosa. O sea, me declaro feminista y tengo que hacerlo, meterlo en el arte, o sea, tengo que crear conciencia a todo el mundo, abrir los ojos igual como yo los estoy abriendo ahorita, porque yo sé que todos estamos con una venda. Así es. Y después de este gran premio que te acabas de ganar, ¿qué viene? ¿Vas a continuar justamente con esta línea feminista, de protesta, de trabajo contra la violencia hacia la mujer? ¿Vas a continuar? Y si lo vas a continuar, ¿cómo lo vas a continuar? Sí, lo voy a continuar. Ahorita todavía yo sí te hago todo, el proyecto de arte colaborativo. Entonces, estoy recién por la etapa 3, entonces creo que lo de terminar en un par de años todavía. Entonces... ¿cuántas etapas van a ser? Se supone que es hasta que acabe las 700.000 personas. 772.000, tienen que estar plasmadas en estas telas. Voy por el 30%, creo. Es la manera de demostrar tu investigación, que son estas cifras. Ajá. Las cifras puestas así en vivo y en directo, de forma física. Así. Ajá. ¿Y esto va a ser en la comunidad nuestra, o puedes salir y un poquito apartarte de lo que es Guayaquil, ir más allá, cambiar de provincia, ir por el Ecuador? Yo creo que es una obra que puede aplicarse en cualquier parte. Ajá. Porque es simplemente coger las cifras de esa localidad y empezar digamos que bordar, tejer, así, porque es un gesto como de tejido, pero estamos también clavando hermoso, la tela, ¿no? Agrediendo la tela también con el imperdible, ¿no? Ajá.
pero artísticamente, o sea, cuando ya ves estas cortinas así puestas verticalmente, es impresionante porque también hay esta parte de la textura, del color, del movimiento, o sea, está todo. Aparte del mensaje importante por qué se hizo estas sábanas o estas cortinas, ¿no? Pero se ve muy hermoso, ¿no? Y este proyecto lo llevaste también afuera, al exterior, ¿estás llevándolo? Sí, salió, o sea, bueno, yo mandé el proyecto, yo quería que la etapa 3 fuera financiada por la Bienal Sur. Lo que me dijeron fue, bueno, mejor exponemos la instalación, digamos, ¿no? Entonces, con un microdocumental sobre el proyecto que lo realizó el año pasado Diana Varas, entonces, y es súper explicativo sobre de qué va el proyecto, es súper lindo, y o sea, va de la mano, o sea, porque ver las telas solas no dice, o sea, es un mensaje importante, impactante, pero falta la información detrás, porque que es para mí lo más importante, que es el desarrollo, ¿no? Que cada reunión, entonces en el microdocumental está plasmado esto, entonces, bueno, ahorita están en Córdoba, en Argentina, las telas, en la instalación de la etapa 1, 2 y 3. 1 y 2, más bien. Sí, todavía están, creo que ya están por terminar la exposición. Ahorita, en estos días debería terminar. Pero es un poco mostrar lo que pasa en Ecuador. Ya es como una especie así de microscopio, de enfocarnos en esta realidad acá local y llevarla afuera y que sepan lo que está pasando. ¿Y cómo fue la reacción del público allá? Muy buena, muy positiva. Sí, la gente estaba muy contenta porque además fue parte de una exposición que se llamaba Entre Otras y era una exposición con otras artistas feministas también, que todas desde distintas formas estaban haciendo una lucha. Entonces, creo que ahí vi una conexión súper interesante con estas otras artistas latinoamericanas, todas mujeres y todas hablando, gritando de lo que es la violencia también un poco. Porque ellos también lo tienen, desde las telas. Ellos también las tienen, en Latinoamérica en general. Claro, Argentina se dice que es más desarrollado, por supuesto, pero según lo que he leído, he conversado, también es fuerte, ¿ah? Claro, sí, en todas partes está duro, muy, muy duro. Entonces, fue interesante ver estas como conexiones con estas artistas y también con muchas que trabajaban con telas, que era algo muy lindo de poder que mi obra dialogue con estas obras tan interesantes. ¿No? Y quizás a futuro puedan trabajar juntas y hacer otros proyectos con la misma temática o quizás con otros, ¿no? Claro. Porque están conectadas. Están por el mismo camino, la misma línea, ¿no? Sí, totalmente. Pude conocer unas feministas, pero pero potentes, durísimas, y me encantó porque nos interesa justamente traer esa fuerza que tienen allá, traerla acá y ver cómo también se puede replicar. Tienen una fuerza espectacular, ¿ah? Sí, lo que están armando allá, o sea, peleándola. Es fuerte, ¿ah? Sí. Muy fuerte, y está replicando acá todo eso, toda esa fuerza que tienen allá, acá estamos también inspirándonos, o sea, como que uno siente, Latinoamérica es súper conservador y hay poco que avanzar, pero uno ve a Argentina, o sea, después de lo que ha pasado en Argentina con las feministas y lo que están logrando a nivel de leyes, o sea, con el tema del aborto, por ejemplo, o sea, es algo que no se ha dado en ninguna parte, o sea, sobre todo en Latinoamérica, claro, de la región, ¿no? Entonces, que una región que todos habíamos tirado la toalla. Entonces, creo que nos ha inspirado a todos a sentir fuerzas y decir, bueno, podemos seguir luchando porque si allá lo pueden hacer, o sea, acá también podemos. Claro, claro. Ahora, y aquí la respuesta en nuestro país y concretamente en Guayaquil sobre esta temática del feminismo y a partir de tu cuadro, mucho público fue... muchos escritores de revistas, comentaristas han hablado de tu obra. ¿Qué has sentido? ¿Qué has escuchado? ¿Que sí es receptiva la gente con la temática? Sí, me sorprendió mucho en realidad, porque decir que que salga en primera plana, que obra feminista gana el Salón de Julio, sí, impactante. Fue algo que no me imaginé, o sea, porque además... o sea, en Guayaquil, en Ecuador específicamente, la palabra feminismo es mala palabra. O sea, decirlo es difícil. Entonces, también para mí... es mal comprendida. Sí, es mal comprendida, totalmente. O sea, entonces, sí, porque ya decir que
que machismo y feminismo son así caras opuestas de la misma moneda. O sea, es totalmente, es una falacia total. Hay que comenzar ridícula. a explicar. Yo, cuando me ha tocado escuchar eso, he tenido que explicar. O sea, nada que ver, por favor. Sí, uno es como... empiezas a arrugar. Pero es una manera de aclarar, de ayudar también, ¿no? Porque realmente somos producto de una formación de hogar, de escuela, de colegio, de un entorno donde ha sido así. Entonces, el cambio no es fácil, ¿no? Claro. Pero no imposible. Ajá. Y no quedarse callada como tú lo estás haciendo. Ajá, sí. O sea, estas conversaciones que se dan son clave. O sea, y a mí me encantó, desde el primer cuadro que yo hice, yo me di cuenta que todas teníamos historias que contar. Entonces quería yo, por eso también, compartir estas historias con la gente y seguir hablando, porque es la manera que podemos todos como aprender juntos y enseñar, exacto. Sí, para que no digan simplemente, o sea, me encantó que eso, los periodistas me preguntaban, o sea, sobre el feminismo, sobre la obra y sobre la experiencia de la violencia de las mujeres en las calles. Todos se interesaron mucho en hacer muchas preguntas, no solamente, o sea, obviamente hubieron unos que fueron como que las preguntas básicas y ya está, ¿no? Ajá. Pero otros sí se tomaron así como fueron que la molestia de ir a hacer, fueron a mis conversatorios o fueron también incluso me hicieron entrevistas más como que puntuales sobre preguntas más específicas. Querían comprender realmente tu mensaje. Ajá, entonces eso me gustó mucho porque es como, y es el momento para aprovechar de conversar sobre estos temas y no dejar que quizás el impacto, para mí es clave más que o sea, el haber ganado el Salón de Julio, lo más importante es poder hablar de todo esto, del mensaje, que es lo que siempre he querido decir, que contar que todos teníamos esta venda en los ojos y que queríamos, y que lo que quiero es que todos sepan que no estamos solas. O sea, por ejemplo, esta violencia que recibimos a diario, la recibimos todas y no está bien, no hay que aceptarla y tenemos que hacer, organizarnos o saber cómo hacemos para luchar contra ella. Desde la manera que podamos, desde nuestras propias trincheras. Eso es lo que yo digo. O sea, para mí mi trinchera es el arte. Entonces, yo lo puedo hablar con la gente de distintas formas también para que todos puedan entender de qué va. Y hablando de eso, cuando tú te graduaste, tú hiciste un portafolio, ¿no? Y en ese portafolio tú comenzaste justamente a trabajar esta temática, esta línea. ¿Qué pasó? ¿Cómo afectó el portafolio en tu carrera? Sí. En tu inicio. O sea, lo que hago es simplemente describir las dos formas en cómo era el antes y el después, digamos, de mi obra. Entonces, es que de todas maneras va de la mano con el uso de los materiales, las transparencias, las texturas. Entonces, sí hay ciertas intenciones que se repiten desde el comienzo. Entonces, es algo que sí, no ha habido, o sea, problema en el momento de comunicarlo. O sea, ahorita ya lo tengo más claro para poderlo comunicar. Exacto. O sea, el portafolio te ayudó, fueron tus inicios, fueron la terminación de tus estudios y luego con todas esas estrategias, esas técnicas, ya plasmarlo. Sí, con tus principios, con tus ideas, ¿no? Me parece muy bien. Si me permites, te voy a leer algo que salió en la revista de un diario. Ya. ¿No? Que me sorprendió muchísimo y no sé si tú lo escuchaste. Decía, ¿no? Prácticamente que qué contradictorio. La obra gana en el Salón de Julio del 2019, refiriéndose a la obra el nombre de la obra que ganó es Cojuda acepta mi halago. Acepta mi halago. Ajá. La persona que escribe dice que demuestra ser escéptica al declararte feminista. ¿Por qué? ¿Por qué crees que este periodista se permite cuestionar tu línea? Realmente no entiendo por qué lo dice. Porque yo pensaba que había dicho, o sea, desde el comienzo, desde que cualquier persona que me pregunta, o sea, yo no me escondo, yo digo que soy feminista. Lo que sí puedo decir es que tampoco es como que le ando diciendo a todo el mundo soy feminista, soy feminista, soy feminista, soy feminista, porque acá tienen el miedo a esa palabra. Y entonces sí soy cuidadosa
no digo que me da vergüenza, simplemente depende del público con el que estoy. Voy a decir las cosas, no usar tanto la palabra feminismo. Si voy a estar con personas, qué sé yo, otras feministas, por supuesto que vamos a estar hablando de otros tipos de temas, digamos. Si estoy con otras personas que no lo son, trato de explicarles por qué el arte es importante para crear conciencia sobre la violencia hacia la mujer. Ya. Entonces, decirlo así es como más suave, es más como amigable para todos, porque la gente le tiene miedo a la palabra y no entiende. Y a la larga, el feminismo es eso. Y es lo mismo, solo que no estoy usando la palabra feminismo. Entonces, es simplemente como saber el público con el que estoy conectándome. Ajá. Y no quiere decir que tú no has comprendido lo que es ser feminista. Estás tratando de utilizarlo adecuadamente en los espacios adecuados. Porque si no, como tú bien dices, decís hablar, hay que saber dónde y cómo se habla, ¿no? Además, tu trabajo está hablando por sí solo, ¿no? Entonces, sí tal vez este periodista no estuvo en tus charlas que diste, explicaciones, ¿no? Tal vez no se enteró bien, no lo sé, pero me llamó muchísima la atención y quería decirlo, ¿no? Para ver qué pensaba, por qué, tal vez hubo algún problema, no sé. Ahora, se dice que Guayaquil es una ciudad, a veces pensamos que es Quito, pero según las estadísticas y lo que he conversado, que Guayaquil es mucho más tradicional. Mucho más cerrado que otras ciudades del Ecuador. Entonces tal vez es esto, ¿no? Como tú dices, ¿no? O sea, si tú dices que soy feminista, la gente primero no lo entiende, mucha gente no entiende y tú tienes que explicarlo. Y segundo, se asustan o qué miedo, lo malinterpretan tal vez con el libertinaje. Claro, ¿verdad? También, exacto. También pueden ser muchas cosas, o sea, y con esto de la destrucción de la familia también. O sea, que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver, pero justamente esa es parte de los mitos que van, porque hay muchas mentiras que salen por el WhatsApp, por ejemplo, como si el WhatsApp fuera, o el Facebook fuera fuente de información. Imagínate. Entonces, claro, ¿cómo luchas contra eso? Entonces, para mí es clave hablar desde las experiencias de cada persona. Desde la experiencia. Y en este caso, desde tu arte, ¿no? Tus cuadros, ¿no? Seguir presentándolos, seguir reuniendo en esta famosa La Gallina Malcriada. Sí. Pero en sí, el nombre de La Gallina Malcriada me encanta, pero ¿cómo se les ocurrió? La Gallina Malcriada. Sí, fue en los textos talleres abiertos que estábamos haciendo. Al comienzo no teníamos nombre, entonces fue un poco como... Ana María González, cuando fuimos al taller, el tercer taller fue en la casa de Ana María, y ella contaba sobre su obra, cómo ella dibuja, hace estas acuarelas de gallinas y de gatos y de huevos, o sea, y eres como, y ve a las gallinas como estos gentes de poder que tienen esta actitud súper desafiante y que no les interesa, van por la vida caminando y no les importa picotear a la gente. Totalmente. O sea, pero porque tienen una actitud así fuerte, ¿no? Es la que tiene los huevos, es la que tiene todo. Sí. Entonces, creo que nunca, nosotras cuando escuchamos esto, o sea, nos pareció súper enriquecedor parte de lo que es aprender de otra artista, por ejemplo. Escucharle las cosas que le fascinan, que le encantan, lo que observa, y que uno a veces pasa de largo y obviamente por ser distintas, o sea, no observamos. Entonces, cuando lo vimos fue como, nos encantó, o sea, nos pareció La Gallina, y en eso justo estábamos hablando porque Ana María es educadora, tiene una maestría en educación en arte, entonces ella acababa de venir de Chicago, entonces también venía con toda esta incertidumbre, y todas tenemos esta incertidumbre de la educación, lo mala que es la educación en este país, el machismo que se ve reflejado desde la casa, en las escuelas, en todas partes, en la educación, como estábamos diciendo hace un rato. Entonces, justamente por eso somos malcriadas, porque nos rebelamos contra todo, o sea, contra el medio. Nos rebelamos, nos dicen malcriadas. Exacto, me parece súper malcriadas. Quiero terminar esta entrevista muy, muy enriquecedora, encantadora, muy fresca, con una frase de Galeano.
Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos y al fin y al cabo actuar sobre la realidad y cambiarla un poquito es la única manera de probar que la realidad es transformable. Sí. Me pareció genial para ti, tu trabajo que estás haciendo. Te felicito, no es fácil, pero sé que sí, que está hablando mucho y que poquito a poquito, incluso en hombres, Sí. va a haber el cambio, porque es importante también que ellos cambien. O sea, porque somos los dos, hombre y mujer, ¿no? Que tenemos que caminar para un cambio, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias, Diana, por aceptar esta invitación. Gracias, muchas gracias, Gisela. No, a Estuvo ti. muchas gracias. Y al Casal también. Claro, al Casal también. Y nosotros, hasta la próxima, les agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta entrevista. Gracias. Sí. Ya, Ahí, ahora sí se ya. fue. ¿Cuánto tiempo hicimos? No sé, no vi. Normalmente cuando estoy Nos vamos de largo a veces, sí, yo sí. Sí, todavía falta más todo, pero veo que creo que va a haber otra actividad aquí todos. Si son 5:14, hicimos... ¿A qué hora es? A las 4, sí, casi una hora y más. No, mentira. Mira, claro, si comenzamos Pero no 4:15, ya, una hora. Empezamos exacto. No, yo no vine en sí vine en la más o menos en punto. Sí, una hora y todo.